Bien. Esta imagen que estamos viendo en la pantalla corresponde entonces a la formación de la Pangea en su parte terminal. De acuerdo con lo que estuvimos viendo anteriormente, para este tiempo entonces lo que tenemos es el cierre completo de la parte de choque entre la parte gondwana, que es esta, una parte de la Eurasia, que es toda la parte al norte del Ecuador. Si se fijan, el Ecuador se encontraba en ese tiempo casi exactamente en la zona de choque. Y aquí están las montañas precisamente que se formaron durante todo ese tiempo, principalmente lo que corresponde a la parte de lo que se llaman las montañas hercínicas, porque recuerde que en ese tiempo se termina el ciclo hercíneo, ¿no? Que da origen a lo que es la Pangea. Pero dijimos que estas imágenes que vemos aquí son las más recientes en el sentido de que todavía no está completamente formada la Pangea, porque faltaba por llegar lo que son estos continentes que vemos aquí, siméricos se llaman. Esos continentes siméricos, si recuerdan, provenían de la parte de lo que es la parte gondwana, que vemos aquí, y fueron entonces separándose y fueron avanzando hacia el norte para ir chocando con la parte correspondiente a la parte de Siberia. Y de esta manera entonces llega a formarse lo que es la Pangea, cuando el tercero de ellos llega y se junta con los anteriores que estaban aquí. Esto da origen entonces a lo que es el continente de China, que corresponde a la parte de China, y esto se da en el Triásico precisamente, ¿sí? Aparentemente se trata del Triásico temprano, cuando se lleva a cabo esta unión ya definitiva de la Pangea. Para ese tiempo entonces en el Pérmico, se fijan, todavía existían condiciones glaciales en la parte correspondiente a lo que es la zona del sur de Gondwana, que vemos aquí en estas condiciones blancas. Nos están indicando precisamente la existencia de condiciones gélidas, puesto que esta parte se encontraba sobre lo que es el punto del polo sur. ¿De acuerdo? Lógicamente, cuando vemos ya la terminación de estas imágenes anteriores, vemos aquí la formación de estas montañas que vemos en estas cosas. Una de las cosas también importantes es que a partir de este tiempo comienza a desplazarse la Pangea hacia el noroeste. Por eso es que en la parte occidental de la Pangea comienza a formarse una zona de subducción que ven ustedes aquí en estas condiciones. Y esto origina entonces que permite pues que la Pangea se desplace hacia el noroeste en esta dirección. Ya en la parte terminal del Pérmico está casi por cerrarse, corresponde a los montes Urales, a la zona de los montes Urales, en esta zona, en esta parte. Aquí es donde se encuentra la localidad precisamente de Perm, que corresponde precisamente a la localidad en donde se encuentra la mejor representación del Pérmico a nivel mundial. Precisamente ahí viene el nombre, ¿sí? Es el nombre de Perm, en lo que es actualmente la parte de Rusia, en esas condiciones. Y ven ustedes entonces, aquí todavía para este tiempo que estamos hablando del Pérmico, se ve uno de los continentes que iba todavía avanzando hacia la parte del norte para dar origen finalmente a la Pangea. Este sería entonces el resumen tectónico. Si se fijan en la parte occidental de todo lo que fue la parte de Pangea, se encuentra precisamente el símbolo de la subducción. Es decir, para poderse desplazar toda la Pangea tuvo que haber habido entonces las condiciones favorables para eso. Y para ello entonces el proceso compresivo origina pues que lo que fue el piso del océano Pantalásico se metiera por debajo del continente de Pangea en esta zona. Como consecuencia, entonces tenemos ya la formación casi completa, por insistir, aquí estos continentes siméricos van a juntarse hasta la parte del Triásico en estas condiciones y van entonces a dar origen al mar del Tetis en un ambiente marino casi completamente cerrado. Dije casi, ¿por qué? Porque se ha encontrado pues que los continentes siméricos no estaban completamente unidos uno a los otros, precisamente. Como consecuencia, había
una circulación todavía del mar Pantalásico dentro de lo que fue el mar de Tetis. Vamos a ver cómo precisamente en este mar de Tetis va a avanzar hacia la parte occidental, cuando en el Triásico comienza la separación de Norteamérica de lo que es la Pangea, y se separa entonces Norteamérica, dejando entonces aquí la zona de unión, la zona de separación del continente de Norteamérica de la parte de África y América del Sur que vemos aquí. Esto es muy importante para México porque es lo que da origen a lo que es la primera etapa de formación del Golfo de México, en estas condiciones para el Triásico. Y esto se continúa durante el Liásico. Después vamos a ver otros fenómenos que están relacionados tectónicamente con la aparición de un punto caliente que tuvo que desarrollarse en lo que es actualmente el Golfo de México, en esas condiciones. Durante el Pérmico, entonces, así es como se consideraba antes que se había formado Pangea, que estaba completamente formada. Ahora estamos viendo esas imágenes que acabamos de ver, que corresponden a los últimos descubrimientos relacionados con lo que es la continuación de China por la acreción y por la unión, más bien, de lo que son los continentes iméricos que estaban precisamente separándose de la parte de Gondwana y que avanzaron hacia el norte. ¿De acuerdo? ¿Cómo se demostró esto? Pues se demostró de la siguiente manera. Recuerden que precisamente en esta parte de aquí aparecen, en lo que corresponde a la parte del Pérmico, en esta zona, lo que son precisamente los reptiles mamíferoides, ¿de acuerdo? Los reptiles mamíferoides son precisamente organismos ya de grandes dimensiones, bueno, de algunos 1 a 2 metros de altura, algunos, y de largo también. Organismos entonces de tipo completamente reptiliano. ¿Por qué? Porque presentan las extremidades, las 4 extremidades, hacia la parte lateral del cuerpo. ¿Sí? Y eso es lo que le da el carácter de reptil. Pero además, una característica muy importante es que tenían precisamente características mamíferoides, es decir, que tenían un paladar. El paladar es precisamente una característica de los mamíferos. Todos cuando nacemos, pues aún de lo que es el primer humano, ¿sí? Tenemos que mamar, y para poder mamar y respirar a la vez, entonces la naturaleza se ha ingeniado precisamente para poder hacerlo fácilmente. Entonces creó el paladar. ¿Sí? Los reptiles no tienen paladar, precisamente. Entonces tienen grandes problemas precisamente para poder respirar mientras están tragando a los animales de los que se alimentan generalmente. Entonces ese es un problema serio. Y en el caso de los mamíferos se solucionó de esta manera, como acabamos de decir. Entonces estos reptiles mamíferoides son característicos de la parte del sur de África. ¿Sí? Y no hace mucho tiempo comenzaron a encontrarse precisamente esos mamíferoides aquí precisamente en la parte de China. Y esto fue de gran importancia porque encontraron que son géneros y especies casi idénticas a las que se tienen acá, fosilizadas. Y esto entonces permitió saber que se trataba de fragmentos continentales o de continentes de tamaño muy grande que se separaron de la parte del norte de lo que fue Pangea y migraron hacia el norte, como lo vimos, y se fueron uniendo unos a otros. De manera que son tres precisamente bloques siméricos, se llaman, y que dan origen a lo que es actualmente la parte de China. Quizá el resumen también sería el inicio de la parte del Pérmico, hace 270 millones de años. Esta imagen entonces estaría antes que la que vimos anteriormente desde el punto de vista tectónico. Aquí está la zona de subducción, ¿ven? En esta parte, para poder desplazarse el continente de Pangea hacia el noreste. Claro, aquí están las montañas que se formaron. Esto corresponde a lo que es el ciclo hercínico o el sistema hercínico, eso que vemos aquí en la parte del sur.
Se encuentran también, entonces, puesto que, que el continente se mueve hacia la parte del noroeste, entonces se forma la zona de subducción y como consecuencia esto se convierte en una zona de compresión. Y esa zona de compresión hace que se vaya levantando lo que es el borde continental de Pangea, desde la parte principalmente de lo que es la parte de Norteamérica hacia el norte. Y como consecuencia entonces aquí se comienzan a formarse los primeros montañas rocallosas en la parte occidental de Norteamérica, en esta zona. Y les decía que en el Triásico precisamente llegaron aquí a formarse en estas montañas rocallosas montañas que tenían más de 2.500 metros de altura. ¿Por qué? Porque se desarrollaron ahí toda una serie de plantas del tipo de los árboles, de los pinos principalmente, y aún de araucarias, que precisamente las araucarias actualmente corresponden a la parte de América del Sur. ¿Sí? Se llaman araucarias precisamente porque la localidad tipo de ellas es precisamente en Venezuela. De ahí viene precisamente la canción típica de Venezuela, precisamente Araucaria se llama precisamente la canción del río Arauca, ¿de acuerdo? Entonces, estos árboles existieron en la parte de Norteamérica, en esta zona, en la parte occidental, y vivieron entonces en las partes montañosas, y durante los procesos de tormentas, entonces cuando morían esos árboles eran arrastrados por las corrientes fluviales hacia el interior de Norteamérica. ¿Por qué? Porque las montañas estaban precisamente en la parte marginal. Como consecuencia se fueron depositando ahí los troncos completos y formaron entonces grandes acumulaciones de ellos que fueron afectados por procesos volcánicos y pues, convirtieron la madera en algo. De tal manera que la mayor parte de estos árboles que están fosilizados en esta zona de la parte del occidente de Norteamérica, principalmente de Estados Unidos en esta zona, están opalizados. ¿De acuerdo? Y eso es precisamente la evidencia muy clara de la existencia de ellos. El otro sistema que comienza a formarse precisamente para el Triásico, dijimos, fueron los montes Urales en esa zona. Y aquí ven precisamente la zona en donde las condiciones chinas, en lo que fueron los bloques iméricos, ya para el Pérmico están avanzando hacia el norte y hasta el Triásico van a unirse los tres en la parte del sur de lo que es la parte de China. Ya en el Pérmico recuerden que ya se tienen los moluscos, principalmente los cefalópodos, ya enrollados, de tal manera que todos los grupos más importantes de ellos corresponden precisamente a los ceratítidos, que son ya organismos del tipo de los amonoideos, o sea, enrollados, pero que tienen ya toda una serie de estructuras que, si se fijan ustedes aquí, son bastante evolucionadas, desde estas que vemos aquí para el Triásico, en esa parte, el Triásico medio y el Triásico superior. Eso corresponden entonces a este grupo que vemos aquí, que corresponden a los ceratítidos en esa parte, pero tienen su origen en la parte del Pérmico, aquí en esta zona. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los que van a dar origen por evolución a los amonites. Los amonites tienen las mismas características que los ceratítidos, pero la diferencia reside principalmente en la gran complejidad de las estructuras de los amonites en comparación con estos que vemos aquí, que ya son bastante evolucionados. Aparecen entonces el desarrollo de los anfibios que habíamos visto aparecer, si recuerdan ustedes, en el Carbonífero. Esos anfibios son reptiles. Aquí ven ustedes la característica principal de los reptiles. Tienen las patas dirigidas a la parte lateral del cuerpo. ¿De acuerdo? Esto los diferencia claramente de los primeros de los dinosaurios principalmente. ¿Por qué? Porque los dinosaurios también tienen 4 patas, pero las patas están dirigidas hacia la parte frontal del cuerpo. Esa es la característica más importante de ellos. En este caso todavía, en el caso de Seimuria, que es uno de los más típicos anfibios del Pérmico, en esa parte, si se fijan, tiene todavía toda una serie de características muy semejantes a lo que son algunos de los peces placodermos que vimos, con su cabeza precisamente con placas
en esta parte. ¿Sí? Algunos de ellos, como el Ereos, llegaron a tener hasta 2 metros de longitud. Estos batracios eran realmente enormes. Y aparecen entonces los reptiles ya de manera franca, después de que apareció el más antiguo de ellos en el Pérmico, ¿se recuerdan? Todos los diferentes grupos de reptiles tienen sus antecedentes generalmente en organismos ya del Pérmico. Y estos diferentes grupos de reptiles están diferenciados por la presencia de lo que son las cavidades craneanas, ¿sí? Desde lo que corresponde precisamente a organismos que tenían entonces 3 cavidades craneanas. Esas son precisamente las cavidades oculares, esta que vemos aquí, pero tenían además las cavidades que estaban relacionadas con la presencia del sistema del oído en las partes traseras. Entonces, dependiendo de la posición que tienen, se van a ir diferenciando los grupos de reptiles, desde los más pequeños hasta los más grandes, y también desde los que son de origen continental a los que regresaron al mar. Vamos a ver que muchos de los que se consideran como dinosaurios en muchos libros, ¿sí? En realidad son reptiles. No son como estos que ven ustedes aquí. Estos sí son reptiles, tienen las patas dirigidas hacia el frente. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante. Hay reptiles entonces continentales, que serían precisamente estos que vemos aquí, algunos voladores, como los pterosaurios, que son reptiles, ¿sí? Y tienen también lo que corresponde a lo que son algunos de estos reptiles que se convierten en organismos mamíferos, como vamos a ver lo que son precisamente los ictiosaurios. Los sinápsidos corresponden precisamente a lo que son los organismos más típicos del Pérmico. Son reptiles entonces que son muy característicos porque precisamente presentan en la parte dorsal un abanico formado por prolongaciones de lo que son las vértebras, ¿sí? Y esas vértebras entonces estaban juntadas formando un abanico en la parte dorsal. Esos organismos entonces es un esqueleto de uno de esos organismos llamados precisamente pericosaurios. Son organismos entonces tienen esas prolongaciones de las vértebras, y esto entonces formaba un abanico que podía ser corto o podía ser muy largo. Como se trata de reptiles, entonces no son organismos de sangre caliente, sino que son de sangre fría. Y para poder entonces controlar la temperatura interna de la sangre, entonces usaban lo que son precisamente esos abanicos, abriéndolo o cerrándolo. Si se cerraban el abanico, entonces entraba menor cantidad de calor al interior del cuerpo. Si lo abrían, entonces captaban mayor cantidad de calor. Y de esta manera entonces regulaban el calor interno de esos organismos. Aquí ven sus patas dirigidas hacia la parte lateral del cuerpo. Entonces son reptiles. ¿De acuerdo? Y algunos llegaron a tener, como ven ustedes, abanicos gigantescos, como estos ven aquí. Algunos de ellos eran herbívoros y otros eran precisamente carnívoros. ¿De acuerdo? Entonces esto es interesante desde el punto de vista pues, de cómo la adaptación a los medios semidesérticos continentales permitieron tener abanicos más o menos grandes para poder contrarrestar las condiciones más o menos calientes en las que se iban a desarrollar sus organismos en el medio continental. Aquí lo ven, en estas condiciones de condiciones frontales. Aquí lo ven, son característicos los pericosaurios de lo que son precisamente los Pérmico. Y se dividen en dos grandes grupos, el aposaurio y precisamente las condiciones ophioconodontos que vemos aquí. Algunos de ellos, se fijan, son entonces de grupos diferentes, pero tenían la misma solución a las condiciones de calentamiento interno por medio de los abanicos. Muchos de estos
organismos, entonces se van a pasar directamente a la parte del Triásico por medio de la formación de la Pangea. La mayor parte de ellos se originan en Norteamérica, estos organismos, pero ya después se encuentran sus descendientes, que serían ya del tipo precisamente de la Pangea en general. Y aparece el primer dinosaurio en el Pérmico, ¿sí? Es un reptil corredor del Pérmico, y se dieron cuenta precisamente que era un animal pequeñito, del tamaño de una gallina más o menos, pero ya con las características de los dinosaurios, es decir, las patas delanteras y traseras dirigidas hacia abajo del cuerpo. Estos organismos, el tipo de pelicosaurios, precisamente se encuentran en la parte de Norteamérica, en esta zona. Se han encontrado en Texas y la parte de Checoslovaquia, corresponderían a la parte del norte de lo que sería la Pangea, en esta zona. Y en Norteamérica son bastante abundantes, en lo que corresponde a las rocas del Caribe, que se encuentran en diferentes partes de la parte externa de lo que sería Norteamérica. Y se encuentran entonces cercanos a las zonas de tipo transicional, en donde dominaban lo que eran esos anfibios que vimos en estas partes, como lo que eran Eriops y los otros organismos grandísimos, que eran anfibios. ¿De acuerdo? Y durante ese tiempo entonces aparecen todos estos grupos que fueron utilizados por Wegener, si se acuerdan ustedes, precisamente para poder demostrar que los continentes de América del Sur, de África, de la India, de la parte de Australia y de la Antártica hayan estado juntos. De las evidencias, la única de gran importancia es precisamente una planta, que es esta que vemos aquí, y que es del género Glossopteris. Glossopteris. Y glossos quiere decir lengua. Precisamente por eso es que está basado el nombre en la forma de las hojas grandes. ¿Sí? Recuerden que en español existe el verbo glosar. El verbo glosar. Los senadores y los diputados, cuando están en sesión, están glosando. Se reúnen para glosar. ¿Para qué? Para hablar, para utilizar la lengua para hablar. ¿De acuerdo? Y por eso se habla de la glosa de los diputados y luego la glosa de los senadores cuando se refieren a qué es lo que estuvieron discutiendo. ¿Claro? Entonces esta planta pues tiene la característica de que es una planta en forma, más bien la planta es medio arbórea, ¿sí? Son arbustos grandes y algunos ya del tipo de los árboles, pero con condiciones que no le permitían realmente nadar. Como consecuencia, entonces, el hecho de que se encuentren, se fijan ustedes, tanto en la parte de Australia como en la parte de Antártica, en todos los continentes se encuentra precisamente esa planta, incluyendo la parte de Argentina, en la parte de Sudamérica, en esa zona. Entonces, es una característica muy clara que utilizó Wegener para poder demostrar que estos continentes habían estado unidos